Aleluya, Señor, te exaltamos a ti esta mañana. Nuestra adoración es a ti, Padre. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, que perfecciona la alabanza de tu pueblo para ser acepta delante de ti. Gracias por tu Santo Espíritu que nos unge para oír, para entender tu bendita palabra. Gracias, Dios, santificamos tu nombre en este lugar. Declaramos tu poder y tu favor y tu reino en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Una bendición compartir hoy domingo nuestro servicio, y nuestro deseo es que podamos ser edificados en su palabra, enriquecidos por la sabiduría que la palabra nos da cuando la estudiamos y la meditamos. Amén. Muy bien, esta mañana vamos a hablar acerca de nuestra victoria sobre el pecado. Sé que es un tema que suena así, hablar de pecado, pero la verdad que el pecado está muy cerca de la mayoría de nosotros y tenemos la opción de disimularlo o lo confrontamos en nuestra vida, le aplicamos la palabra de Dios y salimos victoriosos. ¿De acuerdo? Yo tengo una pregunta. ¿Hay alguno acá que no ha luchado con una tentación esta semana? Levante la mano. Nadie. Usted no ha sido tentado esta semana. Todos, ¿verdad? ¿A qué edad se deja de estar tentado? Yo sé que a los 61 no, todavía no. ¿Quién tiene 70? Levante la mano a alguien que tenga 70. ¿Ya a los 70 uno no es tentado o todavía? No le enoja a la vecina, ya no se molesta con nadie. A los 70 ya no se pelea con nadie, no se siente envidia, ya no hay rencor. ¿Sí o no? ¿Quién tiene 90? Nadie. 85 o más de 85. Yo sé que hay, pero a los 85 se dejará de ser tentado. Pregúntele al abuelito, a ver. Ok, muy bien. No sé, a los 85, estoy seguro que a los 61 todavía se lucha. Entonces muchas veces cuando hablamos de tentación, pues nos ponemos muy santos, ¿verdad? Y muy así como a disimular. Yo no lucho con nada. Pero la Biblia es muy clara y muy enfática, y lo mejor es que lo estudiemos, lo apliquemos en nuestra vida para experimentar la victoria. La Biblia habla de una victoria para el creyente. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces debemos de entender ese regalo que Él nos da, y es la victoria. Y a veces, como no entendemos algunas cosas, pues el creyente sigue esclavo a veces de pasiones, de deseos o de hábitos que no son fáciles, pero que sí son posibles de vencer, y debemos de experimentarlo. Así como la sanidad, Cristo la proveyó, pero ¿cuántos creyentes no siguen luchando con salud o seguimos luchando con la salud? Hasta que se nos explica, en primer lugar, que hay en Cristo Jesús sanidad, después que hay que ser sabios, saber alimentarse, cuidarnos, y aprendemos algunas cosas, entonces ya podemos tener mejor salud, ¿cierto? Igual manera la prosperidad, Cristo se hizo pobre por nosotros para que fuésemos enriquecidos, pero no es cierto que todavía luchamos para pagar cuentas, ¿cierto o no? Hasta que usted se da cuenta que esa es parte de la redención, pero que también no solo le dice la Biblia que Dios lo redimió, que Cristo lo redimió, sino que le enseña a administrar lo que le ha dado, ¿cierto? A ser sabio en sus decisiones, a ahorrar, etcétera, etcétera, a pagar y a hacer planes antes de invertir, ¿verdad? La Biblia dice que lo que es bien planeado va a tener éxito, que hay que ser diligente, la mano del diligente será
prosperada. Entonces cuando vamos aprendiendo eso, salimos adelante. Igual con el pecado, nosotros sabemos que Cristo lo llevó en la cruz del Calvario, pero tenemos que aprender a manejarlo diariamente. Entonces usted tiene entendimiento de lo que Cristo hizo por usted, pero tiene entendimiento de cómo manejarlo en el diario de vivir. Y por la gracia del Señor, vamos esta mañana a procurar aprender un poquito al respecto. ¿De acuerdo? Diga amén. Ok, bien. Vamos a leer una escritura muy conocida y que trata del tema en el libro de Romanos, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Es una escritura muy clara, ¿verdad? Muy interesante, apropiada, y que yo le animo a estudiarla, si puede usted cada semana enriquecerse con esta porción de la escritura. Vamos a ir leyendo mientras va el mensaje, pero vamos a leer del 1 al 4 ahorita. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien, vamos a seguir leyendo esta escritura que habla muy bien. Entonces aquí, en primer lugar, el apóstol Pablo quiere enseñarnos a tener un claro entendimiento de lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios para muchos, o lo básico, es el favor de Dios no merecido. Él nos salvó sin nosotros merecernos. Eso implica el perdón de nuestros pecados. Y hay una frase que anteriormente se menciona en el capítulo 5 que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Entonces muchos habían malentendido y pensaban, bueno, para que la gracia de Dios sea mayor en mí o experimental, entonces tengo que más pecar. ¿Okay? Entonces había un mal entendimiento de la gracia del Señor, de la gracia de Dios. Entonces muchas personas malentienden la gracia de Dios, que porque ahora yo no estoy en la ley, sino que estoy en la gracia, entonces puedo pecar, y de todos modos la gracia de Dios ya me fue dada y eso me perdona. Entonces Pablo dice: renueva tu mente, porque eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos otorga perdón, pero implica también el milagro del nuevo nacimiento y implica el poder de Dios dado a las personas para que no solamente reciban el perdón, sino que la victoria sobre el pecado o sus debilidades. Entonces la gracia de Dios es el poder. Yo no puedo decir que estoy en la gracia de Dios si todavía el pecado me gobierna. Porque la gracia de Dios ha sido dada para perdonarnos, pero para que experimentemos el poder de Dios en nuestras vidas. Para ponerles un ejemplo, el apóstol Pablo habla de una experiencia que estuvo de ir, no sabe si en su cuerpo o fuera del cuerpo, al tercer cielo. Y él dice que para que las revelaciones no lo enorgullecieran, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteara. Este no es el tema, pero él dice que rogó 3 veces al Señor que le fuese quitado. Y a él se le dijo, no se le concedió, sino que se le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces él dice: bueno, de buena gana ahora me voy a gloriar o a gozarme en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, soy candidato a que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Entonces, la gracia de Dios tiene que ver con el poder de Dios dado para ayudarnos en nuestra debilidad. Si su lucha es el carácter,
El carácter, me imagino que me refiero a que usted se irrita fácilmente o es tímido y es gobernado por el temor, inseguridades y todas estas cosas. Usted no puede decir, yo soy así, pero de todos modos estoy en la gracia del Señor, ¿verdad? Dios no me ve esos defectos porque la gracia de Dios me cubre. Claro, la gracia de Dios lo perdona, pero la gracia de Dios quiere manifestarse dándole el poder para que usted sea fuerte y que cambie, que en vez de ser tímido sea seguro, que en vez de ser irritable sea pacífico o sobrio, dueño de sí mismo. Hay creyentes que se salen de control y tienen unos arranques, ¿verdad?, que le gritan a las personas y después se justifican, así soy yo y la gracia de Dios está conmigo. Dios sí me aguanta, Dios. Y claro, Dios tiene que aguantar. Y piensan que ese es el trabajo de Dios. Mi trabajo es hacer el berrinchito y el trabajo de Dios es entenderme. Y creen que eso es estar en la gracia de Dios. No. Usted está bajo el control de su mal carácter y mejor que sepa que la gracia de Dios es el poder para ayudarle a ser sobrio y vencer. Entonces, ¿cómo yo venzo la tentación? Reconociendo mi debilidad y permitiendo que la gracia de Dios gobierne mi vida. Entonces, no estoy en la gracia de Dios cuando yo no puedo controlarme. La gracia de Dios sí quiere darme el poder y el dominio sobre mi vida. Ahora, no digo esto para condenarle, sino para ayudarle a que quiera cambiar, a que no se conforme a esos hábitos, a que no hay razón para seguir igual con la excusa de que donde abunda el pecado, pues entonces va a sobreabundar la gracia del Señor. Claro, la gracia de Dios es limitada, pero el creyente que ha nacido de nuevo no puede vivir tranquilo sin desear un cambio en su vida. Y el deseo por cambiar debe de ser más grande que el placer, que el deseo al placer, que este es otro tema. ¿De acuerdo? Debe ser el deseo de ser como Jesús, de experimentar toda la gloria del Señor. Usted debe desear experimentar el poder de Dios. Usted tiene que desear la victoria, buscarla y hacer todo lo que esté de su parte para salir de esa atadura, para romper esa atadura, que Cristo ya la rompió, pero experimentarla en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, debemos de estar de acuerdo, ¿eh? Eso le va a ayudar. Entonces, ¿cómo tratamos el pecado? Teniendo un claro entendimiento, entonces, de la gracia de Dios. La Escritura dice que nosotros entramos en la gracia, por supuesto, a través de la fe. Otro ejemplo, para entender lo que nos da la Escritura en cuanto al pecado, es el ejemplo del bautismo. Vamos a leer siempre allí en Romanos. Voy a leer otra escritura, pero está en Romanos 6 del 5 en adelante, pero vamos a leer Colosenses capítulo 2 del 12 al 15. Colosenses capítulo 2 del 12 al 15. Todo tiene que ver con entendimiento. Tal el pensamiento del hombre, tal el hombre es. Entonces comienza su victoria ¿dónde? En sus pensamientos, en la entendimiento, o dígalo así, en mi doctrina. La doctrina son las convicciones que usted tiene en su mente que le ayudan a forjar su conducta, ¿verdad? Entonces, Colosenses capítulo 2 del versículo 12 en adelante, que dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe. Vea, todo está ligado a la fe. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Volvamos a leer: sepultados con él en el bautismo. Ok, entendamos esto. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados. El bautismo que representa sepultura y resurrección, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Y despojando a los principados y potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces aquí Pablo habla de otro entendimiento, entendiendo la muerte y la resurrección. Cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos, lo que quiere decir es que nos unimos a Él, me identifico con Él en la muerte, ¿verdad? A la sepultura. Yo bajo al agua significa que muero a mi hombre viejo, muere el hombre viejo y resucita una nueva persona. El principio de la muerte implica que la muerte implica juicio en alguna manera. El mayor castigo que se le puede aplicar a una falta o a un pecado, digámoslo así, hablándolo, pero una falta cualquiera, el quebrantar la ley, es la muerte. En algunos países de Asia, creo que Singapur y otros, existe la pena de muerte por ciertos delitos considerados graves. Entonces se aplica la pena de muerte, el mayor castigo. Lo más cerca es en Estados Unidos, hay algunos estados que se aplica la pena de muerte, creo que Texas, Florida y otros se aplica la pena de muerte. Entonces allí vamos entendiendo muerte. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él está pagando el más alto precio. No hay pecado que no se cubra con la muerte. Alguien podría decir, estuve 15 años preso, pero hay delitos que el castigo son más de 15 años, pero ningún delito es mayor que la muerte. Por eso Cristo debió morir en la cruz del Calvario, porque era el mayor castigo. Entonces no hay pecado que no haya sido cargado sobre Jesús, o que el precio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no cubra pecado alguno, porque Él pagó el más alto castigo. Entonces yo me identifico en primer lugar con la muerte. Primero debo morir, y esta es una consideración que yo hago. Me identifico y me doy cuenta que yo recibo el beneficio de esa muerte, pero no solamente lo recibo, sino que mi viejo hombre es crucificado allí en la cruz del Calvario, y en el bautismo es sepultado. Y después del bautismo, entonces resucitamos en una vieja vida. Al morir, significa que fui juzgado, pero además de eso, muero, porque primero estábamos muertos en delitos y pecados, ahora estamos muertos en pecado y vivos para Dios. El hombre viejo estaba muerto en pecado porque era instrumento de pecado, pero al ser juzgado, se anularon todas las acusaciones que había en contra de nosotros, de robo, de mentira, de engaño, de hipocresía. Todo fue clavado allí en la cruz del Calvario. Pagó el más alto precio. Y además eso es enterrado y resucita una nueva vida. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos victoria sobre el pecado? Primero entendamos la gracia de Dios. De allí entendamos lo que es cristianismo. Cristianismo no es asistir a una iglesia, ser miembro de una célula, aunque eso lo hacemos. Cristianismo significa muerte y resurrección, muerte al pecado, muerte al mundo, muerte a mi vieja vida, y ahora la vida de Dios está en mí. Tengo una relación con Dios, soy una nueva criatura. De modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Sus hábitos no pueden ser educados, moldeados, adoctrinados. No, tienen que ser crucificados, tienen que morir y resucitar una persona. Pero esto, ¿cómo se hace? Es por fe, usted lo cree. Por eso dice resucitado mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces yo entiendo que mi hombre viejo fue resucitado, entonces ya no tiene, mi hombre viejo fue crucificado, yo soy nueva persona, entonces mi antiguo jefe no tiene derecho sobre mí, porque el apóstol Pablo también dice, o ignoráis que si alguien se somete a otro es esclavo de aquel que le obedece. Antes servimos
o fuimos esclavos, teníamos por jefe al pecado, al hombre viejo, pero ese amo y señor de mi vida, ya no lo quiero, ya morí, soy otra persona, él no tiene derecho sobre mi vida, ahora tengo otro jefe y mis miembros y mi cuerpo es para obedecer la justicia. Yo entiendo que ya no le pertenezco al mundo, ni al diablo, ni a Satanás, ni a mi carne. Yo le pertenezco a Cristo y a Él le debo obediencia. Yo no le debo obediencia a la carne, yo le debo obediencia al que murió por mí en la cruz del Calvario. A Él le debo obediencia. Yo no quiero ser esclavo. Imagínese usted que trabajó para cierto jefe que pues le daba el servicio del trabajo, pero lo maltrataba. ¿Ok? Y entonces ese jefe hacía con usted lo que quería, le daba orden, decía, te quiero mañana a las 6 de la mañana, usted estaba a las 6 de la mañana, ¿de acuerdo? Lavame la ropa, lavame los zapatos, limpia el carro, hace esto, usted lo hacía, ¿cierto? Pero llega un día usted y viene otra persona y le dice, véngase a trabajar conmigo, yo le voy a pagar mejor. Y entonces se va a trabajar con la otra persona. Usted al antiguo jefe le dice, ya no quiero nada con usted. Si había un contrato, pues ese contrato se anula. O si no dijera de palabra, usted dice, ya no quiero trabajar con usted. Ya se rompe nuestra relación. Pero ese jefe le llama por teléfono y le dice, te quiero en mi casa a las 2 de la tarde. ¿Me vas a lavar el vehículo o vas a limpiarme la cocina? ¿Usted va a ir? ¿Iría? No, si se deja va a ir, pero usted ya no tiene una relación con él, con su antiguo jefe. Ahora tiene un nuevo jefe. Ahora, aquel jefe viejo está acostumbrado a mandarlo a usted. Cada rato va a querer mandarlo. El nuevo jefe es a quien usted debe obedecer. Es como Faraón con el pueblo de Israel. Él los sometió, los gobernó y hacía lo que quería. Ellos tenían que obedecerle, pero una vez que fueron bautizados en el Mar Rojo, ya Faraón no tiene derecho sobre mí. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Moisés, al pueblo de Israel? Los faraones que venían contra ustedes no los volverán a ver, porque van camino a su tierra prometida. Ahora tienen otro jefe. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Que aunque iban hacia la victoria, hacia la libertad de su tierra prometida, siempre estaban recordando a su antiguo amo que le daba rábanos, que le daba puerros o bayotes, digamos en nuestro tiempo aquí en México. Querían volver a la esclavitud. Entonces eso es lo que pasa con el creyente, que a veces se acostumbró a los deseos, a los placeres que le llevaban a ser esclavo, que lo mantenían esclavo y quiere vivir a él, volver a ellos, ¿verdad? Entonces Pablo dice, ustedes son esclavos, han muerto, ahora han muerto, ya no son esclavos, son libres. ¿Cómo van a seguir el pecado? Ignoran que el que ha muerto ya no puede andar en él. Entonces tiene que ver con un entendimiento de quién ahora somos en Cristo Jesús para obtener su victoria. ¿Les ayuda? ¿Le están entendiendo un poquito más? Entonces usted debe tener un claro entendimiento de la gracia de Dios. Tiene que entender el bautismo o lo que implica muerte y resurrección. Debemos saber, considerar para no servir al pecado, que no estamos para servir el pecado, y tener un claro entendimiento de la libertad que Cristo nos ha dado. Recuerda que el domingo pasado hablábamos del libro de Gálatas, que dice, vosotros fuisteis libres, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es un mal entendimiento. No entendían libertad. Pensaban que libertad era hacer lo que quisieran y volver a hacer todas las obras de la carne. No, dice, ustedes han sido libres para obedecer
La libertad de ustedes es para obediencia, no para desobediencia, no para darles ocasión a su carne, no para dar ocasión a la carne. Amén. ¿Cómo podemos aplicar esto en nosotros? ¿Cómo podemos aplicaciones prácticas de muerte y resurrección en nuestra vida diaria? Romanos capítulo 6, versículo 12. Espero que, no sé si lo están poniendo en la pantalla, vamos a ver. Romanos capítulo 6, versículo 12. Versículo 11. Ajá, así está bien. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mire lo que dice aquí el 12. No reine o no gobierne tu vida el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. La ley no proveía salida, pero la gracia tiene salida. La gracia te da victoria. La gracia tiene poder. La gracia te ha hecho nueva criatura. La gracia, dice la Escritura, que hemos nacido de nuevo por la gracia del Señor. Y el apóstol Juan dice que el que ha sido justificado del pecado ya no, el pecado no se enseñorea, porque la simiente de Dios nos protege y nos guarda. Entonces dice, no reine, no gobierne el pecado en vuestro cuerpo mortal, no lo presentéis para la iniquidad. Romanos capítulo 12 dice que nuestro cuerpo sea presentado al Señor como un instrumento de justicia. Y es algo para meditarlo, pero dice considéralo, valóralo, analiza, piensa en las consecuencias. Cuando dice considéralo, cuando usted va a hacer un negocio lo piensa. Yo conozco personas que se emocionan con un negocio y alguien le dice, mire, si usted hace esto, la vida le va a cambiar. Y ellos lo creen y lo hablan y lo consideran y lo analizan y a veces las cosas no salen como han pensado. Pero en cuanto a la gracia de Dios, sí salen como el Señor lo ha dicho, porque Dios cumple su palabra. Si dice que hay victoria, hay victoria. Considérelo, valórelo. ¿Qué frutos le da vivir en la carne? ¿Qué resultados va a tener? La Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen de correctos, pero su fin es la muerte. Que el que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción. Sí hay un placer momentáneo, pero ese placer te lleva a la esclavitud. Destruye tu hogar, destruye tu salud, destruye tus finanzas, te roba visión, sueños, no te deja servir y al final la eternidad sin el Señor. Considéralo, hay una salida, la gracia de Dios y su perdón. Entonces, ¿qué aplicaciones prácticas? Debemos de considerarlo y tomar la decisión de vivir en libertad y no proveer para los deseos de la carne. Quiero parafrasearles una historia, no la voy a contar al detalle, porque se usan algunos términos de años que a veces ni los entendemos. Pero hace ya muchos siglos, después del rey en autoridad seguían los condes, que eran las personas que gobernaban cierto territorio y administraban la producción, cosechas, etcétera, etcétera. En cierta ocasión, ahí por lo que hoy son las regiones de Bélgica, entraron en conflicto dos hermanos que peleaban, quién sería el conde, del mejor territorio, ¿verdad? El menor armó su ejército y el mayor también. Después de ciertos conflictos, el menor derrotó al mayor, ¿verdad? Y lo llevó a su castillo para encerrarlo, pero este hermano mayor derrotado tenía bastante sobrepeso, era de tamaño grande, varias X allí. Entonces su hermano menor
Lo llevó a su castillo y pidió que alrededor de él se construyera un apartamento, un cuarto que iba a ser su cárcel. Pero esta cárcel, este cuarto, no puso candado a la puerta, ni barrotes a las ventanas, sino que hizo la puerta donde él no pudiera salir por su peso, por su tamaño. Entonces la gente le decía: ¿por qué vas a encerrar a tu hermano? ¿Por qué lo tienes preso? No, yo no lo tengo preso. Él está en su cuarto. Él puede salir a la hora que quiera. Pero él, cuando intentaba salir, su cuerpo no lo dejaba salir. ¿Qué tenía que hacer él? ¿Qué hubiese hecho usted allí? ¿Qué tenía que hacer? Bajar de peso. ¿Cierto o no es cierto? ¿Estaba fácil la salida? Entonces su hermano menor lo puso allí. La cárcel está cerrada, pero no tiene candado, no hay pasadores, solo un pequeño pasador para que no entren los zancudos y los barrotes. No había barrotes, él podía salir por la ventana, pero no cabía por su cuerpo. Entonces este hermano menor, al ver que va bajando de peso, empezó a mandarle todas las mañanas 5 huevos rancheros con salsita de tomate, tortillitas calientes, allí platanito frito. Al mediodía le enviaba unos asados, a veces de ovejo, cordero, sopa marinera algunos días. En la tarde, ya atardecer, le enviaba unos chicharroncitos allí con panceta y tortilla. Ahora, salir de esa prisión dependía del dominio propio. ¿Sí o no? ¿Cuánto ama la libertad usted? Tengo una pregunta. ¿Cuánto usted ama su libertad? ¿Está dispuesto a perderse esos 5 huevos rancheros? ¿Está dispuesto a dejar esa sopa marinera a un lado? ¿Me están escuchando? Por eso dice: considéralo. No prestes tu cuerpo, no prestes tus miembros a la iniquidad. Considéralo. Sí, es rico los huevitos rancheros con plátano maduro. ¿Quién no disfruta eso? Pero con 1 o 2 es suficiente. Lo demás es esclavitud. ¿Sí o no? ¿Cuántos no consideran que es buena la carne asada? Pero aquella parrillada que le ponía el hermano lo llevaba a la esclavitud. Las pancetas en la tarde, las tortillitas calientes. ¡Ay, qué rico! Ya quiero terminar el mensaje. ¿Sí o no? Entonces nunca quiso salir, porque tu deseo de libertad tiene que ser más grande que el deseo que el placer te ofrece. Entonces usted no va a vencer el pecado si ama todavía el placer que le da. Tiene que anhelar la libertad y pelear por ella. Por eso Pablo dice: permaneced en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. Y el problema no es que no seas libre. El problema, ¿cuál es? Tu carne. Ya Él pagó el precio. Y a Él, solo por eso debería motivarnos, que nuestra vida le dé gloria a Dios, que verifique su palabra, que su sacrificio no sea en vano, que seamos gente verdaderamente libre, que glorifique al Señor. 10 años después, el hermano menor, en un pleito allí con otros, murió. ¿Verdad? Entonces él podía salir de esa prisión y ir a recuperar sus tierras y recuperar sus dominios, pero ahí estaba la alternativa y del pesar:
Puedo ir y conquistar mi tierra, pero ya no voy a tener mis huevitos, mis chicharrones, ya no voy a tener. Porque a veces, ¿saben por qué la gente no vence el pecado? Porque prefiere el placer, prefiere la esclavitud, por no negarse al placer, prefieren vivir esclavos. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Egipto. Pero usted no está bajo la ley, está bajo la gracia del Señor. Esa atadura la puede vencer. Hoy hay una atadura enorme. La juventud es víctima de la pornografía por tanto acceso que hay a las redes sociales, a la perversión, y no solo los jóvenes. Y el diablo se lo presenta así, mire, de las mejores. Pero usted tiene que pelear por su libertad, por la inmoralidad, por la mentira, un mundo de engaño, de tanta falsedad, ¿verdad? Pero tenemos que creer por nuestra libertad, de luchar por nuestra libertad. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entendamos la gracia de Dios, que con la gracia de Dios todo es posible. No estamos bajo la ley, sino bajo su gracia. Y la gracia es el poder de Dios que me ayuda en mis debilidades. No que me mantiene igual y que me tolera, no, es el que me ayuda en mi debilidad, si yo lo quiero. Usted debe entender que está muerto al pecado, que Cristo murió por usted, que Él pagó el castigo y su viejo hombre ya no tiene derecho sobre usted. Ahora, si usted le permite, Él va a venir y seguir gobernando. Pero es que cuando dice está muerto es como perdió efectividad y perdió derecho. No es que no exista, no es que Él no quiera, sino que Él ya no tiene derecho sobre su vida, más que aquel derecho que nosotros le permitimos y le damos, que le dejamos tomar. Debemos seguir controlados por nuestro temperamento, por nuestros malos hábitos. Y debemos considerarnos muertos y no proveer para los deseos de la carne. Y veamos, consideremos la recompensa, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué dijo el Señor? Procurad entrar por la puerta angosta. ¿Qué significa eso? Bajar de peso, ¿verdad? Bajar la carne. Procure entrar, porque espaciosa es la puerta y ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos caminan por él, muchos, pero angosta es la puerta del Espíritu para caminar con el Espíritu de Dios. Y todo tiene que ver con nuestro entendimiento y con nuestra voluntad de tomar esa decisión de que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Y yo le pregunto, ¿ya hizo usted a Jesús el Señor de nuestra vida? Porque esto no se puede, y de eso se trata, de esclavitud. ¿A quién sirvo? Y aquí no hay lugar neutro. O servimos a la carne o al Espíritu, o a Satanás o a Cristo. Es que hay personas que yo quiero ser ni tan extremo, ni con uno ni con otro, medio carnal, medio espiritual. Eso no existe. O somos de la carne o del Espíritu. O nos gobierna la carne o nos gobierna el Espíritu. Uno de dos. Ahora la decisión está en cada uno de nosotros. Y el Señor está esperando que tomemos la mejor decisión, que sepamos escoger diariamente, que sepamos escoger caminar en el Espíritu, y usted va a ver la recompensa, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Podemos engañar a los demás, tratar de burlarnos de las demás personas, pero las consecuencias las vamos a tener, los resultados van a estar ahí, el fruto va a estar allí. Y no queremos ese fruto, nadie lo quiere, pero es inevitable. Si siembro para la carne, de la carne recibo. Y si siembro para el Espíritu, del Espíritu recibo. Tal vez no inmediato, pero en su tiempo vamos a cosechar abundantemente. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar al Señor.
Gracias, Señor. Esta mañana te damos gracias, Dios Todopoderoso. Exaltamos tu nombre. Tu palabra es clara y nos habla, Señor, y nos invita a la libertad y a la victoria, porque ahora es posible en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por Cristo nuestro Señor. Dice tu palabra que no había parecer en Él como para decirlo. Todo su cuerpo fue una llaga. No había nada bueno en Él, porque tomó nuestro lugar allí, porque cargó nuestra dolencia, nuestra aflicción, nuestra vergüenza y rechazo, Señor. Tomaste nuestro lugar, tomaste nuestra desgracia y nuestra miseria para darnos tu victoria y vestirnos de justicia. Señor, perdónanos si no hemos considerado tan grande amor y precioso regalo y hemos escogido vivir a medias. Hemos escogido complacer nuestra carne y no nuestro espíritu y tu espíritu, Señor. Y oro que tu gracia se manifieste en este lugar, fortaleciendo la debilidad de tu pueblo, Señor. Mientras su pueblo se humilla delante de ti, clama por victoria y declara y se apropia del regalo precioso que nos has dado, la libertad en Cristo Jesús. Experimentemos esa santidad que tú das, Señor, de ser como tú en este mundo. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús, que allí fue crucificado nuestro viejo hombre y Él ya no tiene derechos sobre nuestras vidas, porque fuimos comprados con alto precio, Señor, para servirte a ti, y nuestra libertad mayor es el servicio. Como el pueblo de Israel salió de Egipto con una sola misión: adorarte y servirte a ti, Señor. Y esa es la libertad más linda, poder adorarte y servirte, Dios. Que volvamos a cantar y a servirte con corazones puros, Señor. Que podamos amar tu obra, amar tu voluntad. Que no tengas que suplicarnos ni convencernos para lo que implique adorarte. Que ese sea nuestro mayor anhelo, adorarte, Jesús. Tener la libertad de adorarte, porque has perdonado y has cargado el pecado nuestro. Pero no para que nosotros sigamos esclavos en Él, sino para ser instrumentos de justicia, instrumentos tuyos, Dios, para servirte, para servirte mejor cada día, Dios. Gracias, Jesús. Trae libertad. Dile al Señor: rompe en mi vida ataduras de rencor, de resentimiento, de inferioridad, ataduras de enojo, de juicio, de crítica o cualquier otra inmoralidad. Dile: Señor, eso se rompe hoy, yo lo entrego a ti esta mañana. Pero ora, Dios, y dígale: Dios, yo lo entrego a ti. Yo quiero caminar en esta libertad y en esta victoria. Tú eres mi Señor, no la carne, no el mundo. Tú eres mi Señor. Gracias, Jesús. Ora al Señor, ora. Aprovecha esta mañana en este ambiente y adora a Dios con libertad. Gracias, Jesús. Te exaltamos. Te damos la gloria a ti y la alabanza te exalto. Padre Dios, trae esa libertad
que tu pueblo, que tus hijos necesitan, Señor. Oramos que se rompa cualquier atadura en los hombres de inmoralidad, de vergüenza y de culpa, ya sea emocional o carnal, Señor. Se rompe en tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Te adoramos, Jesús. Adoramos, Señor. Exaltamos. A ti sea la gloria y la honra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Exaltamos, Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mientras adoramos, si hay una persona o más en este lugar que no has hecho a Cristo tu Señor, Él te ofrece perdón y libertad esta mañana. O si te has extraviado y quieres hoy reconciliarte, levanta tu mano y mientras adoramos pasa al frente para que oremos por ti. Los demás adoremos al Señor. Si hay o levante su mano si usted dice: yo quiero recibir a Cristo, el Señor me ha hablado, ya no quiero vivir en esta condición de pecado, yo quiero su perdón y libertad. Levante su mano, vamos a orar por usted. Usted quiere recibir a Cristo o reconciliarte. Todo lo que haremos es orar por usted. No se avergüence de pasar al frente. Todos luchamos con algo y en algún momento de nuestra vida hemos necesitado que alguien ore por nosotros, o ir y confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Y es una forma de romper con cosas en nuestras vidas, cuando no las encubrimos, sino que se exponen en un ambiente de amor y fe.